Es un placer estar hoy aquí. Quiero agradecer a CaixaForum alojarnos, a todo el público tan generoso con su tiempo y su cariño en venir hoy aquí para asistir a este evento. Hablo hoy aquí como columnista del diario El País, que nos ayuda a organizar también este acto, y quiero agradecer su generosidad y su apoyo. También como director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que quiere promover los valores europeos, quiere promover una voz en favor de una Europa más fuerte y más unida en defensa de sus principios y valores. Y eso es lo que nos convoca aquí. Hoy, los valores europeos. Estamos ante, y todo el mundo lo conoce, un tema sumamente complejo, donde confluyen precisamente nuestros principios y nuestros intereses, donde se ven las carencias de Europa, todo lo que queda por hacer, que es tanto. Pero también, y eso nos llena de optimismo, se ve la solidaridad y el valor del modelo europeo. Un modelo, el europeo, que algunos dicen inviable, fracasado, caduco, que hay que deshacer, pero que, sin embargo, millones de personas lo buscan y lo anhelan como refugio para vivir una vida mejor. Y es un mensaje muy poderoso que nos llena muchas veces de emoción, pero también de una responsabilidad enorme para entender por qué a veces parece que hay dos tipos de europeos, ¿no? Los que tienen Europa y los que la quieren y no están a veces en el mismo sitio. Y hay más gente fuera de Europa que nos quiere más a veces de lo que nos queremos a nosotros mismos. Y estar a la altura de ese desafío y de esa responsabilidad de honrar esos valores y esos principios es lo que nos une aquí y lo que nos junta hoy aquí. Esta crisis de asilo y refugio creo que ha sacado lo mejor de mucha gente. También sabemos que, por desgracia, sacará lo peor de otros. Y por eso es tan importante buscar la manera de apoyar las salidas, los procedimientos, las instituciones, las soluciones a esta cuestión. Como europeístas, en particular, la reacción de esta ciudad de Madrid nos ha llenado de orgullo. Y eso es algo que yo creo que todos celebramos, el poder ver cómo las ciudades, el ver cómo los ciudadanos conectan con los valores europeos que a veces parecen difuminados en debates abstractos, en cuestiones tecnocráticas. Aquí es donde se ha hecho presente esa conexión tan íntima entre la ciudadanía y los valores de Europa. No me extenderé más porque esto será el objeto del debate. Simplemente quiero muy brevemente presentar a las tres ponentes porque más que nunca es un tópico, pero una verdad, decir que no necesitan ninguna presentación. Es para mí un lujo y un orgullo tenerlas aquí. Quiero presentar en primer lugar la moderadora hoy, Ana Carvajosa, es periodista del País, con un rigor increíble cuando escribe sobre inmigración, sobre asilo, sobre refugio, sobre cuestiones tan directas. Lo hace desde dentro, desde fuera de España. Creo que es una periodista ejemplar y comprometida y, por lo tanto, nadie mejor que ella para liderar hoy este debate. Está también con nosotros aquí Emma Bonino, a la cual todos conocéis por su activismo y dedicación durante tantos años en defensa de los que más lo necesitan, de los más débiles, de los que ejemplifican mejor qué es Europa y por qué la queremos tanto. Emma es una luchadora, es una cosmopolita y es una europeísta, y es un honor tenerla aquí. Desvelaré un pequeño secreto porque, buscando en mi correspondencia, en mi correo electrónico con Emma para escribirla sobre este evento, apareció un correo de mayo de 2011 donde Emma comentaba un artículo sobre los campos de inmigrantes y sobre el auge de la xenofobia a raíz de la reinstauración de controles fronterizos en Dinamarca, creo recordar. Y Emma me escribió aquel día: si Europa no es relevante en el mundo es porque la xenofobia y el nacionalismo la están deshaciendo desde dentro. El principal problema de Europa es la falta de Europa y es en eso en lo que tenemos que trabajar. Eso fue en mayo de 2011 y cuánta razón tenías, como siempre, Emma. Gracias por eso. Y finalmente tengo el honor de presentar a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cuyo compromiso con los derechos humanos y la justicia es tan conocido y nos hace sentirnos a todos tan orgullosos y pone en valor el compromiso de los ciudadanos también de esta ciudad con este proceso. Madrid es hoy, gracias, alcaldesa, una ciudad abierta al mundo, una ciudad líder en cuestiones como el asilo y el refugio y en los valores europeos, y por lo tanto, si nos lo permite, creo que tiene el apoyo de todos para convertir a esta ciudad en un referente mundial en derechos humanos, en ciudadanía y en convivencia.
Y esta ciudad que ya tiene tantos túneles, quizá ahora le falta un poco de alma. Confiamos en nuestra alcaldesa para que ponga en marcha esa tarea de darnos un poco más de espíritu y un poco más de emoción también europea. Les dejo simplemente aquí con el debate que introducirá Ana Carvajosa y explicará el formato. Muchas gracias a todos por su presencia y por su atención. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este debate que esperamos que os resulte interesante y que os ayude a comprender un poco qué está haciendo Europa y también qué no está haciendo Europa y España ante la llegada de cientos de miles de refugiados. Hoy hablaremos de política aquí, pero creo que es importante no olvidar que en este caso se trata de una política que afecta a millones de personas y que va a determinar sus destinos, va a determinar dónde van a vivir, si van a tener un trabajo o incluso si van a vivir o si van a morir aplastados por un misil en Homs o en un naufragio intentando llegar a Grecia. Es, por tanto, el tema que nos ocupa hoy un tema de extrema relevancia, como seguro que coincidirán nuestras invitadas. El debate va a girar en torno a 3 bloques temáticos. En el primero intentaremos averiguar cómo se vive la llegada de refugiados en Italia y en España. En el segundo miraremos un poco más allá de la emergencia, de la acogida inicial. ¿Qué pasa después de los primeros meses, cuando los refugiados están en Europa y salen a la calle y tienen que encontrar un trabajo y tienen que funcionar de manera autónoma? ¿Y qué pasa con las reacciones de la población, ¿no? El riesgo de brotes xenófobos en Europa que tanto se habla ahora y que en países como Alemania ya está sucediendo. Y por último, viajaremos a Bruselas para ver qué están haciendo nuestros políticos allí y ver si están respondiendo al clamor de una parte de la población europea que quiere más unidad, que quiere más solidaridad y que quiere una respuesta coordinada, ágil y contundente con el tema de los refugiados. Para abordar estos 3 bloques emplearemos 50 minutos e inmediatamente después daremos la palabra a 3 expertos que hemos invitado hoy para que nos ofrezcan una primera reacción al debate y nos alerten si nos hemos dejado algo importante en el tintero. Son 3 representantes, uno de la Asociación de Amigos del Pueblo Sirio, una representante de CEAR, del Comité Español de Ayuda al Refugiado, y de Médicos Sin Fronteras. Y inmediatamente después habrá media hora de turno de preguntas. Durante el debate os pasarán unas tarjetas donde se pueden escribir las preguntas y luego nos las traerán. También podéis preguntar a través de las redes sociales y me parece que se van a ir proyectando allí las preguntas. Los hashtags hoy son crisis refugiados, ese es uno, y el otro es Carmena y Bonino. Entonces yo creo que podemos empezar ya directamente preguntando a Emma Bonino por su país, por Italia, ¿no? Porque Italia ha sido durante muchos años la puerta de entrada de inmigrantes, la puerta de entrada a Europa. Italia durante todos los años, o sea, recientemente pedía a Europa una mayor implicación y pedía una respuesta conjunta, ¿no? O sea, alegaba que no era un problema exclusivamente italiano. Ahora nos encontramos en una situación en la que esas contradicciones de alguna manera han aflorado con más fuerza. ¿Italia se ha sentido abandonada estos años? ¿En qué momento se encuentra Italia? No, sabes, primero yo no practico el castellano desde mucho tiempo. Por preparar esta charla le he practicado un poco los últimos días, pero disculpe si no todas las palabras son las palabras apropiadas, pero soy segura que me vas a ayudar. Bueno, por responderte a esto, primero, Italia ha sido un país de enorme emigración. Ha sido, no sé si es la entrada de Europa, pero ha sido la salida de Europa, esto es por cierto. Como han salido millones de irlandeses, de polacos, de todo lo que sea, millones, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, si hubiéramos un poco de memoria, creo que sería más fácil de recordarnos por qué nuestros vuelos se fueron, todas las dificultades, se iban con los mismos buques
los buques, sí, afondaban. La restricción de Estados Unidos, por ejemplo, era muy fuerte. El primer tiempo de integración era muy, muy duro. Y entonces, si los jóvenes italianos y los líderes políticos se acordaron un poco de lo que hemos pasado, sería más simple, de una manera de comprender por qué millones de personas se van. Se van por guerra, se van por pobreza, se van por torturas, se van por represión. No se van teniendo de venir del presidente del Banco Central. Se van porque no pueden quedarse donde están. Y también si el viaje es peligroso y tal, lo ven como mejor que quedarse donde están. Por eso se van. ¿Cómo reaccionó Italia? Bueno, primero Italia, que ha sido un país de emigración, no estaba preparada a devenir un país de inmigración. Nosotros nunca hemos tenido imperios y tal, y entonces el tema multicultural, que es típico de Inglaterra o de Francia, para nosotros nunca ha existido. Y la opinión pública no ha sido preparada para nada en este sentido. Los líderes políticos y periodistas, y etcétera, etcétera, ciertamente no han ayudado a preparar esta nueva cosa. Pero de toda manera, en frente a los muertos dramáticos del Mediterráneo, Italia decidió la operación Mare Nostrum. El tema era que primero tenemos que salvar la gente. En el mar, todos los navegantes saben que primero se salvan i náufraghi, después discutimos. Porque sobre el cadáver nunca se construyó nada de bueno. Entonces empezamos Mare Nostrum, que ha sido en Europa muy vista como una acción con mucha polémica. Me acuerdo también con el gobierno español. El gobierno español, a la época, 2013, estaba muy perplejo, por no decir contrario, a esta operación, porque decía que salvar la gente era una incitación a que vengan más. Como si la gente que se va de Siria se va porque espera de trobar un buque, puede ser, que lo salve en el Mediterráneo. Se va porque se va. Se va porque no puede quedarse donde está. Y entonces era típico en Italia en el periodo el lamento: Europa nos queda solos. Y yo me ponía nerviosa porque Europa, nosotros cuando Alemania aceptó 500.000, 500.000 croatos a la guerra de los Balcanes, no fuimos solidarios para nada. Estábamos todos contentos que se fueron en Alemania. Ahora bien, con la crisis de Ucrania, que todos se van evidentemente en Alemania o nosotros, no es que... Cuando llegaron los 2 buques de Albania en el 91, lo rechazamos como si fueran... Entonces, Europa nos queda solos, a mí me ponía muy nerviosa. Pero aparte de eso, yo creo que Europa, a pesar del lamento italiano, a poco, muy lentamente, se ha dado cuenta que no era un tema del verano, que no era una emergencia como un pico, pero era un problema estructural, porque en la parte sur del Mediterráneo hay millones de gente que escapa de su propio país. Lo repito, son millones. 2 millones en Turquía, 1 millón en Líbano, 700.000 en Jordania, 1 millón en Tunisia, más lo que está de Nigeria, por ejemplo, de Somalia, de Boko Haram, de Chad, de República Centroafricana, y etcétera, etcétera. Y hoy en día que nosotros todos hablamos de sirianos, yo quería que ustedes piensen que son los sirianos, que decimos sirianos, pero entendimos un poco todos, porque hoy hablamos de sirianos. Pero si fracasa Yemen, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con 1 millón de refugiados yemeníes? O otro. Y entonces,
el tema era que Europa no tiene una política de inmigración común porque los Estados miembros no la quieren. Aún sí, desde 1999 al Consejo Europeo de Tampere, los Estados miembros preguntaban, querían o decían que querían una política de migración común. Cuando el comisario Vitorino puso la propuesta, lo echaron como diciendo que no, que cada uno se ocupa de su propio problema y ya está. Entonces, invocamos Europas que no hemos querido y invocamos algo que no tiene los instrumentos decisionales por este tema. Y por eso, y termino, cumbre, reuniones de ministros, muy polémicas, y etcétera, etcétera, por repartir 160.000 tipos refugiados en 2 años. Y enfrente tenemos millones. Esta no es una respuesta adecuada, efectivamente, no es así. Y yo creo que este tema tiene que ser discutido de manera no solamente emocional, pero con un poco de racionalidad y un poco de corazón. Termino simplemente por seguir el debate, dándole el contexto de la situación. Este tema, evidentemente, si uno quiere resolverlo desde el punto de vista micro, es imposible de resolver. Lampedusa no puede resolver el problema. La isla de Lesbo no lo puede resolver. Pero a nivel europeo, si lo vemos desde una situación un poco más larga, estamos hablando de un continente de 500 millones de habitantes. 500. Los refugiados o emigrantes al final del año van a ser más o menos 600.000. Es decir, los 0,1 o los 0,2 de la población europea. Entonces, si lo ves desde el punto de vista europeo, son cifras manageable, como dice. Manejables. Manejables. Si tú lo enfoques como lo resuelve Lampedusa, Lampedusa no lo puede resolver, de toda evidencia. O la isla de Lesbo no la puede resolver. Pero a nivel europeo estamos hablando de cifras, francamente, no digo irrisorias, pero manejables. Y al final, como última frase, tenemos que tener el coraje de decir a nuestra gente y nuestros ciudadanos que los migrantes los necesitamos. Por ejemplo, bajo el declino demográfico de Europa. Italia, por ejemplo, va a tener un declino demográfico muy importante y todos los estudios nos dicen que no vamos a ser en posición de mantener nuestro sistema social por declino demográfico. Y en 2050 vamos a tener 2 jubilados y una fuerza laboral. Esto no es sostenible. España, por ejemplo, tengo aquí los datos, que usted lo conoce bien mejor que yo, pero solo para subrayar. El Instituto Nacional de Estadística, la población española va a disminuir constantemente, de 46 millones del 2015 a 40 millones del 2064. Esto es decir que es un tema de cómo integrar los migrantes, por qué los necesitamos, pero la política de integración es la más difícil, la más compleja. De eso hablaremos yo creo más adelante en el segundo bloque. Espero de haber dado un contexto general de qué hablamos. ¿De verdad hablamos de una invasión? ¿De una catástrofe? No. Hablamos de un problema humanitario muy importante que pero un continente como Europa, por sus valores, su fuerza, sus ciudadanos, su economía, etcétera, puede manejar. Con dificultades, pero lo puede manejar.
Pero para eso tiene que haber un consenso europeo que actualmente no existe y que es un tema que abordaremos también a lo largo de este debate. Pero ahora quería preguntarle a Manuela Carmena por España, ¿no? Porque en estos últimos 2-3 años, sobre todo desde el estallido de la guerra en Siria, en Alemania, en Suecia, han ido recibiendo miles y miles de refugiados. Y aquí en España la gente que llegaba, los sirios, no pedían asilo, porque sabían que los procesos se eternizaban, sabían que se iban a quedar varados en Melilla 1 año y pico hasta que los trasladaran a la península. ¿Qué ha pasado en España en estos? ¿Por qué hemos perdido todo este tiempo? ¿Qué ha pasado aquí con la política de asilo? Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas y quizá estaría bien centrarnos un poco en cómo somos, cómo es nuestro país desde esas características, ¿no? Yo pienso que efectivamente la guerra de Siria empieza en un momento en el que en España se está viviendo la parte más dura de la crisis, ¿no? Es decir, estamos viviendo un momento en el que se está empezando a alterar una cierta actitud que hasta ese momento había tenido España con la emigración. España había sido muy abierta porque, como decía antes Emma, estaba claro que nosotros necesitábamos a muchos trabajadores, estamos en el boom de la construcción, entonces vienen muchos trabajadores de fuera de España, ¿no? Yo creo que, aunque sea muy rápido, sí conviene ver cuáles han sido los movimientos que ha habido en España en relación a la emigración y la migración, ¿no? Porque por nuestra historia, porque vivimos una guerra civil que expulsó a la mitad de españoles de nuestro país, porque esa mitad de españoles se repartieron por todo el mundo, porque después vinieron las grandes dictaduras de Latinoamérica y nosotros acogimos a muchos latinoamericanos, estableciéndose además unos lazos verdaderamente riquísimos entre, digamos, yo diría, las clases medias y las clases intelectuales de Latinoamérica y de España, ¿no? Luego hubo un gran desbordamiento de latinoamericanos, de personas que venían a trabajar, que tenían otro perfil y tuvo mucha acogida. España ha sido, yo creo, un país muy abierto a la inmigración, ¿no? Con cosas que además yo creo que son muy interesantes, porque gracias a los convenios de doble nacionalidad, nosotros no es que les diéramos la residencia, es que les hemos dado la nacionalidad. Entonces es muy interesante ver en esos datos estadísticos la cantidad de nuevos españoles que significan personas que técnicamente en otros países habrían sido siempre emigrantes, aunque fueran residentes, y yo diría que la cadencia de otorgamiento de la nacionalidad española pues ha sido muy alta y entonces ha generado una situación hasta, digamos, en principio el 2011, 2010, de una gran flexibilidad, ¿no? Bueno, ha habido sus más y sus menos, pero esta era un poco la situación, ¿no? Lo que pasa es que el látigo que significó una crisis económica tremenda en España con el hundimiento de la construcción, pues ha producido fenómenos tan curiosos como no solamente una gran parte de los colectivos emigrantes se han vuelto a sus países, que es objetivo, eso así, sino que además es que de nuevo los españoles que ya no éramos emigrantes aproximadamente desde los años 60, somos ahora emigrantes en Europa y en Latinoamérica. Entonces yo creo que está bonito el que se vea de entrada lo que significa la necesidad de todos los seres humanos de ir donde pueden encontrar mejores condiciones de vida. Y yo creo que es importante que eso lo tengamos claro, porque todos estos debates yo me gustaría enmarcarlos en que probablemente nuestra generación va a tener sobre su conciencia no haber sido capaz de decir con claridad que todos los seres humanos pueden pasar por los países que necesiten para buscar la mejor manera de vivir en donde lo precisen, ¿no? Y ahora puede llamar la atención, pero yo recuerdo que efectivamente en el siglo XVIII llamaba la atención el que se empezara a cuestionar la esclavitud, porque se había aceptado que la esclavitud era lo normal. Entonces, probablemente, pues, los que vengan detrás de nosotros dirán que qué les pasó a la sociedad, qué le pasó al mundo durante los siglos XX y XXI, que intentaron parar los flujos de personas, cuando además es algo absolutamente estéril, como todos sabemos. Con una dureza
que cuando además decía Emma en lo relativo a la falta de sensibilidad de Europa respecto a estos temas, yo por aquellos entonces formaba parte del procedimiento especial de Naciones Unidas contra las detenciones arbitrarias y debatíamos mucho sobre algo que estábamos viendo, porque hay muchos países que a la emigración ilegal se la castiga como un delito. Y aún en países como el nuestro, que afortunadamente nunca hemos llegado a esa aberración, pues tenemos que saber que en este momento hay muchas personas presas, privadas de libertad, exclusivamente porque son emigrantes irregulares, ¿no? Con eso quiero decir que no está mal que cuando hablamos de los valores, de la humanidad, de la necesidad de entender cómo los procesos históricos van dando pequeños escalones para ir produciendo esos mayores logros de felicidad general, pues aquí tenemos algo de lo que nos vamos a avergonzar, ¿no? Pero independientemente de eso, yo quiero resaltar que estamos hablando ahora de un fenómeno que me parece que es importante, que es la dificultad que tiene España o que ha tenido hasta ahora para ofrecer asilo y refugio a todos unos colectivos que huyen de una guerra. Yo ahí, en primer lugar, creo que hay que plantearse cómo es posible que en estos tiempos no cuestionemos las guerras, no planteamos, como sí pasó en los años 60, yo recuerdo, era muy joven, pero había un movimiento en general por el pacifismo, por el desarme, y ese movimiento se ha diluido. Ahora hay guerras, además, que son invisibles, a las que nos acostumbramos, cuya, digamos, nuestra imagen visual y nuestra conciencia parece adormecida y que no le damos importancia a la cantidad de personas que mueren todos los días por un conflicto brutal, como son todas las guerras. Yo creo que en ese contexto a mí me parece que lo primero que ha ocurrido en este país es que no hemos mirado lo que estaba pasando en Siria. No hemos querido saber nada de esa guerra como de otras guerras que hay sistemáticamente en África y que no queremos o no aceptamos el tenerlas presente. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en un momento en el que efectivamente hemos tenido un descenso de la migración porque ha disminuido radicalmente el trabajo, en el que en España nos hemos vuelto a convertir en emigrantes, pues evidentemente se ha producido una especie de atonía total a este ofrecimiento de asilo y refugio, por varias razones. Primera, porque yo creo que ha habido emigrantes sirios, y yo creo que sigue pasando ahora, que pasan por España pero no quieren quedarse en España. Yo de eso creo que les puedo contar algunas cosas de lo que está pasando. No quieren quedarse aquí. Entonces, el número de solicitudes no ha sido exagerado, ni muchísimo menos. Es verdad que la ley es burocrática, es verdad que tenemos un sistema de protección torpe, sí, pero no hemos sentido lo que ahora, sin embargo, empezamos a sentir. Y hay unas cifras que son claras, ¿no? Por ejemplo, durante todo el año 2014 solo tuvimos 5.497 solicitudes de asilo. Bien, es verdad que no fuéramos generosos, fuimos absolutamente tacaños y solamente le dimos el asilo a 1.585 personas, ¿no? Pero, sin embargo, es interesante ver que en el 2015, a la fecha que estamos hoy, ya ha habido más de 4.000 solicitudes. Es decir, que de alguna manera ese despertar que estamos viviendo en nuestro país, pues hace el plantear lo que yo creo que es muy interesante y que después va a tener que ver con la serie de preguntas que sin duda vamos a tener. ¿Tiene en este momento España una situación de empleo que nos haga deseable a los países de migración, sea por motivos políticos o sea por motivos económicos? No, eso es así. Es decir, son más los que se quieren ir que los que quieren venir. Eso es cierto. Sin embargo, desde que España como colectivo, y desde luego la ciudad de Madrid, ha tenido constancia de lo que estaba sucediendo con esas columnas de personas dirigiéndose a las zonas de Europa donde pueden encontrar trabajo, desde Europa o desde el norte de África, ha habido una sensibilización que nosotros hemos visto y que fue lo que nos hizo el decir, es necesario que asumamos el valor de la solidaridad. ¿Por qué? Porque la situación de esas personas son las víctimas de la situación más terrible que pueden vivir los colectivos humanos, que es la sistemática eliminación por parte de la guerra. Y ante eso hubo una reacción enorme de la ciudadanía que dijo, queremos ayudar, aunque nosotros no estemos bien, aunque no tengamos el nivel de empleo que hemos tenido, aunque no tengamos el nivel de salario que teníamos, queremos ayudar.
Yo creo que ese es un valor extraordinariamente positivo que tenemos que recalcar y que en cierta medida el ayuntamiento hemos querido acoger y hemos puesto nuestras líneas y hemos recogido las peticiones de muchas personas que nos han dicho que queremos acoger, queremos estar ahí, ¿no? Y a partir de ahí yo quería decir una última idea que es importante de lo que significa un ayuntamiento, de lo que significa una ciudad y por qué nosotros hemos dicho abrimos nuestros brazos a los refugiados, porque es curioso. La ciudad, y yo creo que las ciudades que tenemos la suerte de vivir en ellas, en la que tenemos servicios sociales, nos pone siempre una luz roja, porque nosotros en el ayuntamiento tenemos, hoy día estamos viviendo, vienen por la estación de Méndez Álvaro, vienen personas, independientemente de que lleguen los colectivos que están fijados en las cuotas, que van a provenir de los acuerdos del Consejo de Europa, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso hay personas que están aquí y que llegan. ¿Cómo han llegado? Pues no lo sabemos, pero llegan. ¿Y por qué el ayuntamiento se entera? Porque nosotros tenemos un SAMUR, que es un servicio de asistencia, y ese servicio de asistencia es el que tiene esa obligación de cuando ve personas en el ayuntamiento, en las estaciones, que no tienen dónde ir, que están absolutamente desamparados, nos llaman al ayuntamiento y dicen, ¿qué hacemos? Y nosotros hemos apostado clarísimamente por decir asistencia. Nosotros, pase lo que pase, asistimos. Y ahí estamos. Pero luego hay una etapa posterior, ¿no? Una cosa es la asistencia, la llegada inmediata, pero luego esa gente tiene que integrarse, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que el SAMUR social no es la institución que va a proteger los derechos de los refugiados. Los refugiados y el asilo político está protegido por una legislación internacional y no sé hasta qué punto en España estamos cumpliendo con esas obligaciones internacionales. Desde el ayuntamiento, nosotros lo que decimos es que preparamos unos programas de acogida y de integración. Y estamos ahora mismo ofreciendo alojamiento a las personas que lo necesitan. Pero naturalmente queremos, y por eso se ha constituido una oficina, y por eso lo lidera la Comunidad de Madrid, porque es como debe ser, el que se plantea de una manera sistemática. Yo creo que para hacer algo de forma sistemática necesitamos no solamente poner tiritas, como estamos haciendo todos los días, cada vez que nos encontramos personas que sin esperarlas están aquí, y algunos vienen ya con el reconocimiento de refugiados como tales, porque lo han conseguido en Melilla o por las circunstancias que sean. Bien, nosotros damos esa primera asistencia, pero para llevar a cabo el programa que ya tenemos preparado, además un programa que es importante, en el que hacemos la acogida, la integración, nosotros lo tenemos preparado y está a disposición, pero naturalmente necesitamos que haya ese GON de salida y de organización para esos colectivos que estamos esperando. Para lo que encontramos, digamos, sin orden ni concierto, pues lo que podemos es abrir las manos y ayudar en lo que podemos, pero se necesita una estructura sistemática que tiene que venir naturalmente desde el Gobierno de la Nación y a través de la Comunidad de Madrid y en relación con los acuerdos que se lleven a cabo en Europa. Hey. Habías hablado de las tripas, de la razón, de las percepciones. Hay ahora mucho miedo en los despachos oficiales aquí en España, pero en toda Europa, a reacciones xenófobas frente a la oleada de solidaridad que también hemos visto en Alemania, por ejemplo. Hemos visto también ataques y hemos visto situaciones bastante graves. ¿Crees que dentro de unos meses nos vamos a encontrar en una situación complicada? Sí, posible. Y ya veo señales bastante preocupantes sin reacción posible. Por ejemplo, los discursos, por ejemplo, de Hungría y del propio presidente Orbán son muy preocupantes y me preocupa mucho que no haya reacción de las instituciones europeas, que también tendría que tenerlo. Tenemos en el tratado que nos une un artículo 7 que fue negociado exactamente después del episodio de Haider. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el año 90 Haider fue elegido sobre un programa directamente racista en Austria? Y no tenía Europa, que tiene criterios de infringements, criterios de... Incumplimiento. ¿Cómo se dice de infringements? No,
Cuando por ejemplo, un Estado no cumple con la directiva del mercado único, o con la directiva de pesca, o con el reglamento de los tratados internacionales, hay sanciones. Hay un procedimiento de sanciones por llamar al país a respetar las reglas comunes. Y no teníamos ningún instrumento por los estados que violen, no en el mercado interior, pero los valores en los tratados que hemos todos, por entrar en Europa, todo lo hemos aprobado. Y entonces fue negociado este artículo 7, que hoy creo el Parlamento Europeo finalmente discutía, pero yo con éxito, pero el silencio de instituciones europeas y de algunos Estados miembros frente a posiciones, campañas directamente racistas, intolerantes, no solo contra los migrantes, pero también contra los Roma, por ejemplo, que son ciudadanos europeos, paréntesis, son muy preocupantes. Y creo también que Hungría, por ejemplo, tiene un papel muy evidente. Orbán lo dijo expresamente, que los refugiados son un medio, un instrumento para cambiar la política europea. Él dice declaradamente, el liberalismo fracasó, Europa necesita una democracia iliberal, Putin, por ejemplo, o otros. Es una Europa que defiende la democracia iliberal, es una isla cristiana y de cristianidad, no queremos islámicos, no queremos árabes, no queremos etc. Todo esto, por los jóvenes que están aquí, parece nuevo. Para las abuelitas que no somos unos dos, no parece nuevo para nada. Ya lo hemos entendido, no directamente, pero mi padre me contaba exactamente cómo nació en la opinión pública también, en los líderes europeos, lo que después nos llegó a las leyes racistas, y etcétera, etcétera, con todo lo que pasó después. Todo esto lo hemos ya escuchado, lo hemos visto, y no hay nada bueno en esto. En el nacionalismo no hay nada bueno nunca, porque la nación piensa que es mejor que la otra nación. Entonces, esto es el síntoma del nacionalismo. Ahora, yo creo que siempre Europa, de una manera o de otra, progresa trámite crisis, así dicen. Pero tengo el miedo que de una crisis, después otra crisis, los bancos, y después la crisis económica, y después la unión bancaria, más o menos, y después Volkswagen, y después no sé qué, y ahora los migrantes y refugiados. Yo tengo el miedo que esta Europa fracase. Y tengo un miedo enorme de esto, porque es evidente, es bastante mirar al mundo para comprender que si queremos tener la posibilidad de actuar con otros, China, tenemos que ser Europa. Ningún país al solo, ni siquiera la poderosa Alemania, tiene posibilidad de competir a una mesa donde sea una parte Estados Unidos, de la otra Rusia, de la otra China, de la otra no sé qué. A pesar del hecho que muchos países que hace 20 años ninguno de nosotros ni tampoco conocía. ¿Usted hace 20 años sabía dónde estaba el Qatar? ¿Quién es? ¿El Qatar? Qatar, sí. Bahrein, ¿qué es esto? Kuwait, Kuwait, porque en el 91 tuvimos una guerra. Pero Turquía, por ejemplo, en los últimos 10 años ha sido poderosa, pero antes era... Porque no es solamente un mundo bipolar, esto no existe más. En el fuego, digamos, del Oriente Medio y del Mediterráneo hay poderes regionales con intereses propios fortísimos. Arabia Saudí, por ejemplo, Qatar, Emiratos, Irán, Turquía. Y son todos países que tienen hoy en día una fuerza financiera, por ejemplo, o militar, por ejemplo,
que tienen su propio interés. Entonces, es mucho más complicado, no es que vamos, matamos, bombardamos y nos fumo. Esto ya lo hemos hecho en Libia, ha sido una catástrofe infinita, pero matar dictadores todavía somos capaces. Bueno, Estados Unidos y nosotros más o menos. Pero ¿qué hacer? El día después, esto nunca hay una estrategia cualquiera común. Y entonces, y por eso, al matar de Gaddafi, Francia e Inglaterra se fueron en una semana y todavía estamos en una situación de un país con 2 parlamentos, 2 gobiernos, pero no hay el país. Quindi, vamos a ver que en este sentido yo creo que yo pienso que tenemos que ir adelante al proyecto europeo. Ya lo sé, que ahora es muy de moda el nacionalismo, el regreso nacional y todo esto, pero yo creo que tenemos que animarnos todos por empujar al proyecto europeo. No tenemos otras posibilidades, yo lo creo. Y una cosa última en fuegos racistas, ¿no?, de que hablábamos que hay en muchos países. En un informe recién del German Marshall Fund hay algo muy interesante. Los países que han tenido una política más ordenada de integración son los países que no tienen movimientos racistas o antiinmigrantes. Por ejemplo, España. España es un país que tiene problemas de migrantes, evidentemente, lo hablamos después, pero no tiene como Suecia, por ejemplo, o muy poco Finlandia, o muy poco Alemania, por ejemplo. Hay fuegos, pero hubo también un liderazgo que fue capaz de ser impopular por no devenir antipopular. Fue capaz de decir la verdad a su propia gente, a sus propios ciudadanos, no solamente en temas de solidaridad humana, pero también en temas de necesidad económica del país. Alemania tiene un declino demográfico más fuerte que Italia y que España. Y es muy consciente que o tiene e incorpora migrantes y le integra, o no va a tener el nivel económico que tiene ahora. Esto se aplica a nosotros también. Y al final, yo creo que lo que falta en Europa no solamente es una política común, pero un liderazgo de alguien que puede ser, riesga de perder las elecciones. Pero ¿sabes qué? Yo le perdí todas, entonces soy acostumbrada, ¿no? Es este el tema. Pero por ser populista no es necesario ser estatista. Uno es populista y ya está. Por ser estatista necesita mucho más. Y necesita también el coraje o simplemente de decir la verdad, aunque no es una verdad popular o no es una verdad que ayude a las elecciones. Pero ¿sabes qué? Los ciudadanos no son tontos. Cuando tú discutes con ellos, no es solamente la solidaridad, pero el debate económico de la integración lo comprenden muy bien. En mi país no hay una familia que no tenga una ayuda doméstica no italiana, porque las italianas es un trabajo que no quieren hacer más. Entonces, hablar con ellos, como la charla de esta tarde, que a mí me parece muy importante, porque es de una reunión de ministro a otra reunión de ministro a otra reunión de ministro, yo creo que no es bastante. Creo que la ciudadanía, que la gente que lo ve, es una manera de ir por allá simplemente de ministros e instituciones y hablar con la gente. Final, integrar a los emigrantes es difícil. Quiero repetirlo porque si no parece que yo ni tampoco veo el problema. No, lo veo,
lo veo el problema, pero pienso que es manejable, con dificultades. La inmigración ha siempre sido difícil en toda la parte del mundo, en todos los tiempos históricos. Pero somos a la altura de manejar este tema sin enfocar en racismo, en tolerancia, porque esta inmigración es diferente de las otras. Carmena hablaba de América Latina, y que son tan parecidos de idioma y tal, entonces para ustedes era algo más cercano de una manera, ¿no? Estos son diferentes, son musulmanes, hablan idiomas difíciles, son diferentes de nosotros, entonces es una política que tiene que ser ordenada de integración, tolerante evidentemente, pero también basada sobre derechos y deberes. Tenemos una postura legalitaria por todos los ciudadanos, que sean españoles, italianos, afganos o lo que sea, pero el tema de derechos y deberes es un tema que plantear. No es que yo diga vengan todos, es fácil, ni tampoco es un problema. No, digo el contrario, digo que es un problema, pero manejable si un liderazgo se pone en marcha cuidando a los ciudadanos. Manuela Carmena, es verdad que en España no hay grandes partidos anti-inmigración como el Frente Nacional en Francia o el partido de Wilders en Holanda, que siempre se habla del milagro español, ¿no?, en la integración, de que estamos vacunados. ¿Estamos vacunados de por vida o hay riesgo también aquí, incluso aquí? No, yo creo que hay poco riesgo. Yo pienso que somos una sociedad, afortunadamente, con muy poca xenofobia. Es decir, probablemente por algo de lo que yo intentaba explicar antes, que hemos estado pasando de un lado a otro. Sí que es verdad que, como decía Emma Bonino, la vinculación con América Latina nuestra ha sido distinta, pero es que un colectivo enorme de nuestra inmigración es latinoamericano. Yo creo que no me equivoco si digo que el mayor número de personas que han venido a España han sido del Ecuador, por ejemplo. Creo que es uno de los números más altos de las personas que tenemos. Y probablemente eso nos ha ayudado también. Es decir, también es verdad que nosotros tenemos nuestra emigración, la que fue, digamos, nuestros padres, ¿no? Está muy reciente, pero es que ahora está la de nuestros hijos. Entonces, en esa medida yo creo que nos da una mayor capacidad de la comprensión, ¿no? Pero aún así, yo creo que hay que explicar las cosas muy bien, porque a mí estos días me contaban de las personas con las que nosotros trabajamos y que estaban viendo, por ejemplo, cómo en la estación de Méndez Álvaro, pues le estábamos dando asistencia a colectivos de refugiados que ya venían con su estructura de refugiados, y había pues una serie de personas sin hogar, mendigos y tal, y sentían rencor, ¿no? ¿Por qué estos están así y nosotros? Yo creo que, por tanto, hay que explicar mucho, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que tener esperanza, porque yo creo que es imprescindible el que tengamos claro que debe haber muchos derechos sociales, que tenemos que tener estructuras importantes sociales que amparen. Es decir, como vosotros conocéis, una de las políticas claras del ayuntamiento es reivindicar el derecho de la vivienda para todos, naturalmente para los madrileños, ¿no? Y eso hay que insistir mucho y mucho, porque solamente las sociedades que consiguen tener un armazón social suficiente tienen capacidad para desarrollar las empatías, ¿no? Entonces, no importa nada, es que gastemos en derechos sociales, es que son imprescindibles, son trascendentales. Pero además de eso, que es importante, y yo les decía, pues a estas personas que veis, pues que las tiene que atender el SAMUR igual, a lo mejor no se han dirigido, bueno, puede ocurrir cualquier tipo de fenómenos y hay que estar muy sensibles a ellos, con una primera idea, y es que los servicios sociales tienen que ser para todos, ¿no? Y que eso tiene que ser así, y que tenemos que ser muy eficaces y muy eficientes, no ser burocráticos, pensar siempre por encima de todo en las personas, etcétera, para demostrar que tenemos recursos suficientes para que esto sea posible. Pero además de eso, yo que también quisiera decir una cosa, y es hacer un círculo diferencial y decir, bueno, los refugiados sirios
es una minoría en el marco del contexto general de la población española. Es que si eso lo repartimos por el contexto y el número de los 46, 42 o 43 millones de habitantes que tiene España, no es nada. Pero aparte de eso, que es necesario hacer esa proporción, es imprescindible decir algo, y me vuelvo a referir a algo que he dicho antes, es que son víctimas de una guerra terrible, es que están viviendo una situación absolutamente horrorosa, y eso hay que recalcarlo. Porque yo estos días he podido ver niños que llevan 4 años sin escolarizar, niños que no conocen nada más que la guerra. No es una situación normal, es una situación excepcional. Y un país como el nuestro, que ha sido capaz de desarrollar unas actitudes en las que no ha habido xenofobia, que ha habido una grandeza probablemente producida por nuestra historia, que ha sido dura, pero que nos ha enseñado, tiene que tener claro que esto es una pequeñez. Y es una pequeñez, sí, desde el punto de vista numérico, pero es un drama a nivel humano, es un drama inaceptable, porque son consecuencia de una guerra. Yo por eso creo que hay que insistir mucho, de nuevo, otra vez, en el sentido de decir, es que ¿qué es esto que estamos haciendo? Porque si ahora tenemos toda una serie de colectivos que están desarrollando por Europa, es que no tenemos una culpa como Europa, como colectivo, de no haber hecho nada para evitar esas guerras. Yo ahí es donde creo que tenemos que sensibilizarnos y decir, sí, esto es un efecto colateral terrible, y hay, efectivamente, es pequeño para el contexto de los 42, 43 millones de habitantes españoles, pero no lo es para el hecho humanitario, que significa lo que están viviendo esas personas que son seres humanos igual que nosotros y que hasta ahora nos hemos desentendido totalmente de ese proceso. Y yo creo que es un valor imprescindible, y ahí hay que plantear que es muy importante el reivindicar Europa como un elemento de política internacional que realmente sea lo que debe ser Europa, porque Europa ha sido la cuna donde han nacido los derechos humanos, donde ha nacido la cultura que hemos considerado que es el futuro de la humanidad, porque hemos entendido que la Declaración de Derechos Humanos, que nace aquí, que nace en Europa, es universal. Y entonces, si nosotros estamos fomentando que el marco del desarrollo de la humanidad ha de pasar por derechos humanos, ese reconocimiento de esos derechos y obligaciones, no podemos hacer una política internacional absolutamente contraria a esos derechos humanos. Eso es lo que no podemos hacer. Yo, por tanto, pienso que en España hay que decir las cosas claras. El fenómeno de los refugiados sirios es una gota en un conjunto para España. Es una gota y, por tanto, hay que aceptarlo, que desde el punto de vista de grandes números no tiene una incidencia. Pero es importante que desde el punto de vista de la humanidad sepamos que sí tiene incidencia para el desarrollo de los valores que hasta ahora nos han parecido que son los mejores para plantear el desarrollo de la humanidad. Y por estos valores es lo que nosotros tenemos que apostar por esto, pero también, por supuesto, aceptar el fracaso de la diplomacia, el terrible fracaso de la diplomacia y la falta de sensibilidad, digamos, de política internacional, que no ha preocupado nada para que se produzcan estas enormes guerras. Pero yo quería decir algo más y creo que es esperanzador. Es importante, por ejemplo, que evitemos el que pueda haber la más mínima pequeña semilla de xenofobia. Y para eso es muy importante que hagamos programas, y desde el Ayuntamiento estamos propiciándolo, para que aquellos madrileños que quieran volver a Madrid puedan volver a Madrid. Yo me he estado reuniendo con colectivos de personas que están en Italia, que están en Alemania, que están en Francia, que están en Argentina y que quieren volver. Y tenemos que procurar que vuelvan porque quieren volver. Es decir, que hay que hacer compatible una con otra política. No puede haber una única visión. No podemos solamente focalizar y estar hablando de Siria y de los refugiados y no hablar de otros temas, de otros problemas que tienen madrileños, españoles, etc. Yo creo que eso es importante. Pero también es importante que nos animemos y que pensamos pues, que en España, por ejemplo, yo os puedo decir que nosotros, que desde el Ayuntamiento pues, hemos recibido tantas críticas de decir que este era un ayuntamiento que iba a desactivar el empleo, etcétera, etcétera, pues está pasando justo lo contrario, porque en este momento pues, tenemos que efectivamente en el mes de septiembre ha habido un descenso en el desempleo en Madrid que no lo había desde el 2006, es decir, que ha habido un gran descenso del desempleo. Mientras que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no lo ha habido.
A lo mejor es que otra manera de hacer las cosas, una clara vocación por hacer estructura social, por plantear la necesidad de los acuerdos, la necesidad de la solidaridad, un planteamiento con las empresas, grandes empresas, responsabilizando a los bancos, responsabilizándoles de todas esas viviendas que no deben estar vacías y que tienen que dar cabida a que se pueda desarrollar el derecho a la vivienda, dan resultado. Y en ese sentido yo lo que quiero decir es que si se hace una política social correcta, haremos también y necesitamos hacer una política social correcta con las consecuencias de una gran torpeza internacional, pero también de la política internacional de Europa, de haber cerrado los ojos a nuestra responsabilidad por guerras que destrozan a los seres humanos y que producen toda esa cantidad enorme de muertos que está sobre nuestra conciencia. Por contextualizar, hablabas de la cota numérica. En España, en el primer semestre, se registraron 6.202 solicitudes de asilo, mientras que en Alemania, por ejemplo, esperan este año la llegada de 1,5 millones de personas, ¿no? O sea, es decir... Es así, es así. Yo os estoy diciendo lo que estoy viendo. Pero perdóname, es que no se quieren quedar, porque yo lo estoy viendo lo que está pasando ahora. No se quieren quedar porque no tienen facilidades para quedarse tampoco. Bueno, porque conocen las situaciones, la capacidad de empleo es mucho más pobre ahora mismo, aunque estemos mejorando, porque, como te decía antes, es que nosotros estamos emigrando. ¿Qué sentido tienen entonces las cuotas europeas? ¿Qué sentido tiene que España diga vamos a coger a 13.000, 14.000, 15.000 si es gente que luego se va a ir? Si van a venir, van a estar 9 meses en un centro de acogida, vamos a invertir en que aprendan español y luego se van a ir porque no les vamos a ofrecer un empleo. Para mí hay algo que hay que replantear. Para mí... Yo creo el sistema de Dublín, perdona, ya termino, y que luego además muchas veces les expulsen del país europeo al que han ido, a Suecia, por el reglamento de Dublín y porque al haber entrado por España tienen que estar en España, ¿no? Son de alguna manera 4 años perdidos para ellos y para las administraciones. Para mí, creo que lo he dicho antes, no son años perdidos, es una obligación moral, es una obligación además que se necesita para reforzar las estructuras jurídicas basadas en los derechos humanos en las que nuestro país se basa. Eso es imprescindible, es una emergencia. Lo mismo que cuando hay una catástrofe, cuando se desborda un río, cuando hay muertos porque hay una catástrofe humanitaria, una catástrofe natural. En este caso es una catástrofe política y este país necesita poner su mano, poner su brazo, abrir sus posibilidades y poner su grano de arena. Lo debe hacer, pero por el bien fundamentalmente del país, que se identifica con esos valores. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Pues sin duda, no sé de esa cuota los que se integrarán o no, los que al final decidirán volver o no. Pero sin duda nosotros habremos tenido un clarísimo enriquecimiento moral y enriquecimiento real, porque todos sabemos, y en eso yo creo que Emma lo ha dicho claro, que aparte de que puede haber un enriquecimiento económico, hay un enriquecimiento real de fuerza, de vitalidad, de intercambio cultural, etcétera. Y a nosotros nos interesa, claro que nos interesa que haya muchas más personas que puedan hablar español y que puedan decir cómo se vive en España, que aprendan lo que significa una democracia, lo que significa el respeto de los derechos humanos, lo que significan los valores sociales, porque eso, entre otras cosas, será lo que impida una catástrofe como la que ellos han vivido. Y claro que nosotros debemos hacer eso. ¿Por qué no? No, porque sí, pero va a tener problemas y no es que todas las cuotas que aceptó ahora España, si me acuerdo bien, es el 12% de los 120.000 que Europa decidió y siempre estamos hablando de millones en marcha y de Europa que decide de realocar 160.000. Bueno, ahora son 60.000 porque los húngaros no quieren... Sí. O sea. España aceptó como el 12% de esta cuota, que es algo como 14.000, más o menos. Y entonces, a nuevo, si se ve este problema desde el punto de vista micro, si todos los 14.000 están en Madrid, esto va a ser un problema, me imagino, por lo menos por un cierto tiempo. Pero se lo ve desde el punto de vista nacional, 14.000, francamente, no parecería toda esta crisis o la invasión, digamos.
Pero yo creo que tenemos que ser bastante francos con la gente. La migración siempre es un problema. No es que los migrantes, aun cuando tengan todos los papeles regulares, han resuelto todos sus problemas. No es así. El primer tiempo siempre son difíciles. Y los migrantes, como tal, mutan, viajan, van, por ejemplo, donde hay grupos familiares. Los turcos, por ejemplo, la filiera era Alemania. Nosotros, italianos migrantes, era Nueva York. Y después ha sido Argentina. Es decir, por ejemplo, los francófonos africanos prefieren Francia por razones de comunidad idiomática o lingüística. Italia nadie la descubrió hasta muy recién por un tema de proximidad geográfica, de Libia a Lampedusa o Pantelleria o donde que sea. La Grecia la han descubierta como tierra de tránsito, otra vez. Porque la gente cuando se mueve a millones con la fuerza de la disperación, tú puedes hacer un muro, 2 muros, 3 muros, pero un muro de líquido, de barcos y etcétera, pero la historia te dice que no le puedes fermar. Cierto, después a todo esto que estamos hablando de nuestras responsabilidades, hay todo lo demás. Cómo contribuir, Europa o lo que sea, a solucionar el tema siriano. Cómo contribuir a que no fracase Yemen. Cómo contribuir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto necesita no solamente tiempo, esfuerzo, y no es automático que tenemos éxito. Le repito, con el tema de Siria no es solamente Europa o Estados Unidos, hay intereses de países regionales en lucha el uno contra el otro, mas de manera enorme. Libia no se resuelve por un problema no solamente de milicia, ma de una guerra intrasunnía entre Trípoli y Tobruk. Hay toda la diplomacia que usted quiera, pero no somos los únicos actores del mundo. Y además de esto, tenemos muchas políticas exteriores. Francia tiene una, Alemania tiene otra, nosotros tenemos, pienso yo, Inglaterra tiene otra, los demás de los países del este tienen un problema con Rusia y ya está. Tenemos 28 políticas de defensa, 28 ejércitos nacionales, que a qué sirvan nadie lo sabe, pero entonces, al final, o queremos más Europa por enfrentar los temas que no pueden ser solucionados a nivel nacional o local, o vamos a la disgregación. Y yo creo que el momento ya está, que lo que quieren, los países que quieren más unión política, tienen que ir por adelante. Si no todos son de acuerdo, vamos a ver. Pero los que están convencidos que solo juntos podemos ser más eficaces a enfrentar los desafíos del mundo, tenemos que ir por adelante y van a ver si es un núcleo pequeño o un poco más largo o lo que sea, pero en esta situación donde estamos ahora, yo creo simplemente que no es sostenible. Vamos a fracasar. Delors decía que Europa es un proyecto como una bicicletta. ¿Cómo se dice bicicletta? Bicicleta. Es que uno o pedala o cae. En una bicicleta no es que uno se queda, no. O pedala y se va por adelante o simplemente fracasa. Y yo creo que esto es, en los próximos meses, el desafío que Europa tiene que enfrentar. Muchas gracias. Se nos agota el tiempo y nos gustaría, en primer lugar, tener una primera impresión de este debate de la mano de los expertos que hemos invitado hoy. En primer lugar, Usama Al-Jundi, que me parece que está... ¿Dónde está? De la Asociación de Amigos del Pueblo Sirio. Bueno, un poco, ¿qué crees que
¿Qué piensas que nos hemos dejado y en el tintero, y dónde pondrías tú el énfasis? Vale, bueno, voy a presentar brevemente, porque a mis compañeras las conoce todo el mundo, son organizaciones grandes. Nosotros llevamos 4 años mandando ayuda humanitaria al interior de Siria y, bueno, creo que lo que falta, dentro de lo que decís de ser honrados con la gente, intentar explicar la verdad, es que habéis mezclado un problema humanitario gravísimo, y es cierto, con un problema poblacional pequeño, porque es pequeño ahora, pero si no hacemos nada y sigue aumentando el número de desplazados en Siria, que ya alcanzan 9 millones de personas, y siguen habiendo bombardeos en sus hospitales, y sigue habiendo bombardeos en sus escuelas, y sigue habiendo bombardeos en sus casas, es lógico y normal que ese número, que ahora se está barajando para 2 años, es irreal. Lo segundo es que, bueno, creo que la solidaridad europea es más a nivel de pueblos que a nivel de estados. Me refiero que a nivel de estados está habiendo una solidaridad de algunos estados europeos con otros estados europeos, pero no con los sirios. Porque en el caso sirio, esto es extendible a, por supuesto, a Afganistán, Eritrea y a todos. Me refiero a que si de verdad existe esa solidaridad, no se recogería a esta gente en Hungría, se le recogería en Turquía, se le recogería en Jordania o se le recogería en Líbano, y no veríamos más niños muertos en nuestras costas. Lo tercero y último, y ya no digo más, es que lo tengo así del tirón y tal. Y bueno, pues es simplemente pedir que cuando haya medidas de apoyo a toda esta gente que va a venir ahora, que bueno, que ya es una obligación del Estado, se intente ir más allá y se intente buscar medidas de apoyo a los que han quedado fuera del sistema de protección estatal, que es mísero. O sea, que en algunos casos llega a ser tan poco como 6 meses y 50 euros al mes que no les dan ni para el abono. O sea, es gente que se queda en situación de calle, y que si, por favor, se puede tener en cuenta esta gente también cuando haya medidas por parte de instituciones como el Ayuntamiento o a nivel europeo, pues creo que podemos evitar casos de frustración y casos de indigencia, que la verdad que es lo último que un refugiado puede esperar de la Unión Europea o de Europa. Muchas gracias, Usama. Tenemos también a Estrella Galán, secretaria general de CEAR, del Comité de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Buenas tardes. El debate ha sido interesantísimo. Yo he echado de menos también valorar qué papel han jugado las políticas migratorias y de asilo en esta crisis humanitaria. En primer lugar, nosotros como organización llevamos analizando años cómo el cierre de fronteras de Europa está generando que los refugiados se vean obligados a lanzarse al mar, a perder la vida o a jugársela, o incluso a ponerse en manos de mafias. El problema no son las mafias, para nosotros las mafias es una consecuencia del perverso sistema que hemos puesto en marcha, que impide a los refugiados llegar por vías legales y seguras. La integración en las ciudades, lógicamente, es un reto, Manuela, que las organizaciones vamos a estar con vosotros para acompañaros, para apoyaros y para también estar presentes en todo ese proceso. Pero, por favor, hay que contextualizar. Las 15.000 personas que vamos a acoger en España, como bien decía Emma, supone 3 personas cada 10.000 habitantes. ¿Ese reto no podemos aceptarlo los españoles? Yo creo que sí. La ciudadanía se ha levantado, ha dicho, estamos presentes, queremos estar, y hemos forzado también que España cambie su tendencia y dé un giro en su posición, un giro que realmente ha sido importante, porque sabíais que estábamos en un no cerrado y ahora estamos en un proceso de aceptar las cuotas. En todo caso, es importante que tengamos en cuenta que este drama no es fruto de terremotos ni de elementos no controlables. Es un drama que también tiene que ver con el incumplimiento de tratados internacionales, que son los tratados que España y el resto de Estados tienen firmados en cuanto a la acogida de refugiados. España tiene que dar un paso al frente. Tenemos que pasar de ese 0,1 de acogida de refugiados a ese 12,5 que ha propuesto Europa. Lleva años Europa planteando la necesidad de que España
esté en los primeros niveles de acogida. Hay que recuperar el sistema de asilo de acogida español, que fue muy garantista en su momento y que la crisis la ha deteriorado enormemente. Y ahí es donde debemos hacer todo el esfuerzo, además de seguir exigiendo que se pongan vías legales y seguras en marcha para que los refugiados puedan llegar. Lo que está claro es que organizaciones como Médicos Sin Fronteras no pueden seguir siendo los que estén rescatando en el Mediterráneo. Tiene que ser Europa la que asuma esa responsabilidad. No puede ser Italia sola, porque esto es una responsabilidad de todos. Gracias. Gracias. Y por último tenemos a Teresa San Cristóbal, responsable de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Hola, gracias a todos. Voy a ser un poco repetitiva porque al final tenemos un punto de vista un poco común. Todavía estamos de luto por el ataque que sufrimos en Afganistán el sábado. Afganistán ni siquiera es considerado dentro de las cuotas de la Unión Europea, ni siquiera nadie piensa que hay una lógica en que la gente de Afganistán intente huir. Ahora mismo tenemos en la ciudad de Kunduz un número de heridos que se produce cada semana que es equivalente a todo este auditorio, cada semana, y hay un hospital que ha sido bombardeado 6 veces y que no va a atender a ningún paciente a partir de ahora. Esa es la razón por la que esa gente se va. No hay efecto llamada, hay efecto destrucción, hay efecto imposibilidad de elección. Y nosotros, desde Médicos Sin Fronteras, pensamos que desde luego Europa queda muy atrás cuando lo que le pide a la gente es que cuando toma la decisión más dolorosa de su vida, que es irse de su entorno, irse de su país, irse a un sitio desconocido y a la aventura, lo que le está diciendo es arriesga tu vida, porque yo no te voy a garantizar el derecho de asilo, no te voy a hacer una vía legal y segura para que tú salgas sin jugarte la vida. Como decía uno de nuestros compañeros que trabaja en el barco que hemos hecho, en el barco que hemos abierto ahora, decía, para que una madre decida subir a su hijo a una lancha neumática con 200 personas en las que se asfixian, tiene que salir de un sitio que tiene que ser todavía más horrible. Desde que la operación Mare Nostrum se hizo y se decidió cancelar, en los 3 primeros meses de 2015, 18 veces más de personas fallecieron en el Mediterráneo. Europa ha preferido dejar a la gente morir en el Mediterráneo. Se ha cambiado una operación de salvamento por una operación de protección de fronteras. Y como decías, nosotros tampoco creemos que Médicos Sin Fronteras tiene que ser el que rescate a gente en el Mediterráneo. Hemos aprendido a la carrera, porque nuestra obligación ha sido siempre salvar vidas. Y hemos aprendido porque hemos visto que no lo iban a hacer. Pero yo creo que Europa no está respondiendo como queremos. Y no solo tenemos que pensar en las cuotas y en lo que pasa aquí, sino evitar que la gente muera en un camino, en una situación imposible. Entonces, muchas gracias. No sé si queréis muy brevemente responder a alguna de las 3 intervenciones. No, solo una cosa. Porque necesitamos tiempo para las preguntas del El humanitario, el esfuerzo humanitario, de mi experiencia, nunca es bastante. Never. Pero el humanitario es un valor. No es que soluciona los problemas políticos, no tiene ni la ambición de solucionarlo ni los instrumentos para solucionarlo. Pero el humanitario es un valor. Y por eso es importante por nosotros europeos, porque si tan pocos estamos juntos en algunos valores básicos, uno tiene que preguntarse por qué estamos juntos. Y entonces yo creo que la operación humanitaria, por ejemplo, nosotros ya hemos cortado el soporte económico financiero a HCR, WFP, etcétera, en 2014 y 2015. Entonces, poco dinero, la gente no la queremos, si es pobre, porque otra vez que venga con la charla les explico cómo es simple comprar pasaportes europeos, fantástico, basta pagar. Todo legal, legalísimo, pero si son ricos, también si son musulmanes, etcétera, no hay ningún problema. El tema es que nosotros no queremos los pobres, en verdad.
De todas maneras, seguir con lo humanitario para mí es un tema fundamental y puede ser que sea lo humanitario que al final pueda convencer también los Estados a poner juntos los instrumentos de política exterior y los instrumentos de defensa exterior. Por el momento tenemos una política humanitaria, lo demás todavía no tenemos, pero yo quiero empujar porque a salir de esto vamos a una unión política europea más, como se dice, integrada. Si no todos 28 no son de acuerdo, bueno, vamos a vivir sin todos los 28, pero los que se dan cuenta de este tema, creo que es importante que vamos por adelante a la unión política. Yo aplaudir las intervenciones, no puedo decir más que eso, que os aplaudo y que qué duda cabe, qué sentido tiene que haya habido un bombardeo para después tener que recoger a las víctimas de los bombardeos. Yo creo que tiene que estar en el ánimo de todos cuál es la causa de lo que estamos viviendo. Y es esa monstruosidad de la guerra que ha dejado de ser un elemento de sensibilización y que hemos olvidado. Nuestra obligación de seguir sistemáticamente, constantemente luchando por la paz, por el desarme, etc. Es el final del camino, pero no puedo más que aplaudiros y daros las gracias por lo que sé que nos vais a ayudar, porque os necesitamos. Pues damos paso ya a las preguntas del público. Aquí hay una de Asilim, de la Asociación para la Integración Lingüística del Inmigrante de Madrid, dirigida a Manuela Carmena, donde preguntan qué modelo tiene, es que es muy larga, la voy a resumir, me vais a perdonar, qué modelo de integración tiene en mente y sobre todo si van a tener en cuenta los aspectos lingüísticos, porque creen que es algo que siempre cae en el olvido y les gustaría que escucharan a los profesionales, dice, porque aunque seamos pequeños, sabemos de lo que hablamos. Ellos destacan la importancia del aprendizaje de la lengua como factor de integración, que es algo que, por ejemplo, en el norte de Europa, en Suecia, llevan a rajatabla, ¿no? Los refugiados tienen que ir mañana, tarde y noche a clases de lengua sueca, si no pierden la ayuda de bolsillo que les dan, ¿no? Porque consideran instrumento clave para la integración. Bueno, yo traigo aquí el programa completo, no os lo puedo leer porque estas cosas no son para leerlas aquí porque es un rollo, pero sí, vamos, no es un rollo, pero que no es una cosa para leer así, pero sí os digo que además de las clases que la tenemos previstas, no condicionadas a perder ningún tipo de beneficios sociales, pues decimos utilizar las TIC y desarrollar una app específica de información al refugiado por parte de la informática del Ayuntamiento de Madrid para que las familias refugiadas puedan descargarse y utilizar en castellano, inglés y árabe. Es decir, que efectivamente tenemos todas las posibilidades desde esta primera, que nos ha parecido que es la más evidente mientras que aprenden, pues no sé, por supuesto, pero nunca ha condicionado a que el hecho de no aprender signifique privarles de ningún tipo de derecho económico. Mohammad Karaman, que firma un refugiado sirio, pregunta a Emma por qué se ha tenido que esperar a ver la fotografía del cadáver del niño en la playa para movilizarse. La guerra lleva ya 4 años. Bueno, yo creo que la guerra de Siria tiene un percurso muy complicado. Yo la sigo particularmente desde el 2013, etcétera, etcétera. Porque al final, hasta que se pueda, la gente prefiere que nos queden en paz. Y los gobernantes también. Y no era fácil intervenir en Siria. Como ya les decía, no es solamente Europa o Estados Unidos, es un rebus regional muy importante. Y es muy difícil, efectivamente, pretender, que ya no es el caso, que solo del exterior, es decir, del occidente, por ejemplo, se soluciona el problema. Hay actores múltiples con intereses muy distintos, hay grupos terroristas, siempre han sido, desde mucho tiempo, y entonces es un lugar muy particular y además
como la intervención que hemos hecho o que el Occidente ha hecho en Afganistán y después en Irak y después en Libia ha sido con consecuencias francamente no exitosas, efectivamente todavía hay mucha resistencia a intervenir de manera militar sin saber qué es la estrategia por el día después. Y en la opinión pública occidental el fracaso de Irak y el fracaso de Libia es un marco muy importante. Por eso, intervenir, ¿qué significa? Intervención militar, yo tengo mucha duda, pero no es el tema de discusión. Y al final quiero subrayar que se dice siempre que prevenir es mejor que curar. Eso es lo que siempre se dice en los convenios del sábado y del domingo. Pero el lunes, cuando el trabajo empieza, etc., la prevención no es francamente la prioridad de la política en ningún tema, en ningún sector, que sea nacional, internacional, mundial o lo que sea. Y la prevención es algo que casi nunca es una prioridad de la política, y no solo en política exterior. Finalmente, sí, hablamos de Siria, pero Afganistán, pero Irak, pero Yemen, pero Nigeria, pero Shabab, ¿y qué hacemos? ¿La guerra al mundo? Entonces, también es cuando uno se siente, como decir, insofferente, que no actuamos bastante, el tema es también de comprender, sí, pero ¿dónde? ¿En todo el mundo? ¿O por dónde empezamos? ¿Y con qué estrategia? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso por no negar la complejidad del mundo en el que vivimos, que no es bastante un Twitter. Sé que mis colegas políticos le quieren muchísimo a los Twitter, yo no les sé usar porque no sé decir nada en 120 letras. Y además creo que esta manera de negar la complejidad de los temas es una manera deseducativa. Tenemos una pregunta para Manuela Carmena, que dice: desde el Ayuntamiento de Madrid hay una voluntad manifiesta de dar asilo a los refugiados sirios, pero esta gente necesita trabajo. ¿Tiene Madrid la capacidad de insertar en el mercado laboral a un gran número de trabajadores? ¿Hay algún programa específico en relación al mercado laboral y la asimilación de refugiados? Bueno, yo os he dicho antes un poco cuál es la situación. Creo que en Madrid en este momento el índice de paro son 232.000 personas y que estamos viviendo unas estadísticas favorables en las que estamos bajando, ¿no? Yo creo que vosotros sabéis que la política de empleo del ayuntamiento es muy específica, se ciñe a las áreas más vulnerables. Cuando hablamos de esas 232.000 personas, muchas de ellas están situadas en los barrios. La gran diferencia en Madrid es una ciudad dividida. Sabemos que los barrios del norte tienen mucho menos paro que los del sur. Bueno, sabemos que tenemos esta vulnerabilidad y lo tenemos que enfocar así. De nuevo vuelvo a decir lo que he dicho antes, es decir, nosotros tenemos que buscar la manera de hacer posible que esas 232.000 personas que en Madrid no tienen trabajo lo tengan. Entonces, dentro de esas perspectivas, sumar las que nos puedan corresponder del total que le puedan corresponder a Madrid, pues es poco. Es decir, no es un problema que cambie lo que yo creo que es la enorme responsabilidad de todos y en la que a nosotros nos corresponde, de los más vulnerables, del ayuntamiento, de intentar bajar esas cifras, ¿no? Gracias. Y para Emma tenemos una pregunta que me temo que va a tener que ser la última porque me dicen que hay espacio para dos, o sea que la penúltima. ¿No cree que la Unión Europea debe presionar a las petromonarquías para que acojan refugiados? Sí, no, tenemos que presionar, le presionamos, pero además, ¿sabes? No es que los refugiados tengan tanta gana de ir a los países del Golfo, ¿eh? De todo lo que conozco, y mucho, ninguno. Porque a pesar del hecho que nosotros pensamos que Europa no es bastante, que estamos en crisis, que etcétera, etcétera, es paradoxal,
pero los que nos miran de afuera todavía nos ven como el continente más rico, más desarrollado desde el punto de vista no solo económico, más humano, el continente que tiene más alfabetización, que tiene, ¿cómo se llama?, estructuras sociales, welfare state. Estado de bienestar. Que casi no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, por todos estos, Europa sigue siendo el miraggio, el sueño, como me imagino por mi abuelo Estados Unidos o no sé qué. Se terminó en una minera de Bélgica, pero su sueño a él era de ir a Estados Unidos. Así que no es que uno siempre puede llegar donde sueña, donde puede. Yo no creo que podríamos presionar a algunas monarquías del Golfo que terminen de inventar y de sostener grupos terroristas. Esto ya sería una presión importante, particularmente los grupos terroristas de ideología salafí, y de ser más generoso, por ejemplo, desde el punto de vista humanitario. Pero no conozco muchos refugiados que quieren el sueño de irse a vivir en los países del Golfo, por obvias razones. Y para Manuela, la última, bueno, es más una afirmación que una pregunta, dice, sería mucho más ágil la asistencia a los refugiados a través de la Federación de Ayuntamientos frente a la centralización del Gobierno nacional. Sí, yo creo que podría ser una buena idea, la descentralización está bien, lo que ocurre es que necesitamos participar de los fondos y digamos de la política general desde el Estado, ¿no? Yo creo que eso es así y sería interesante trabajar esa idea, ¿no? Pero yo me vais a permitir, no querría concluir este debate sin decir que a veces nos debemos no dejar llevar por el pesimismo, porque los datos mundiales, a pesar de que ahora estamos sufriendo con lo que hemos estado hablando esta mañana, esta tarde, sabiendo lo que pasa, sabiendo los bombardeos que hay en el mundo, las personas que mueren como consecuencia de las guerras, yo estos días he leído la estadística de que ha disminuido la pobreza en el mundo, no mucho, pero ha disminuido. También han disminuido las guerras, aunque nos parezca mentira, pero es así. Entonces yo cuando decía Emma que es complejo, claro que sí, pero aun siendo las cosas complejas, las cosas mejoran si vamos dando pasos hacia donde debemos ir. Yo lo único que creo es que yo echo mucho de menos, hace años, no me acuerdo, en España se creó un Instituto para la Paz, me parece que es papel mojado, yo no veo dónde está ese debate, ni para la paz, ni en contra del armamento, ni la resolución pacífica de los conflictos, no sé dónde está. Entonces lo que sí quiero decir es que debemos mejorar un poquito más rápido de lo que vamos, sobre todo porque está en esa falta de eficacia en la mejora, están muchas vidas de muchas personas y muchos niños que se quedan por el camino, nada más. Pues muchas gracias. Sí, gracias a todos por venir hoy. Mañana a las 11 de la mañana Emma seguirá contestando preguntas en el chat del Diario del País, así que algunas de esas preguntas que no han entrado aquí, por favor, podéis formulárselas mañana a partir de las 11 de la mañana en la página web del País. Gracias a todos, gracias alcaldesa, gracias Ana por la moderación, gracias Emma, gracias a todos.